Mi sistema de hombre lobo. Capítulo 774. No es la misma pandilla. El restaurante era un espacio relativamente grande con capacidad para unos 500 comensales y el lugar estaba completamente lleno. Esparcidas por el área, parecía haber alrededor de 15 personas diferentes de pie en diferentes mesas. Uno de los hombres notó inmediatamente que uno de los invitados intentaba levantarse e irse. Una mujer. Rápidamente la agarró por el cabello y tiró de ella hacia atrás, golpeando la parte posterior de su cabeza contra la mesa. Estaba claro que no se había utilizado la fuerza de un humano. Era algo mucho más que eso. «Deshazte de todos los que están aquí», gritó el pelirrojo medio tendido. El hombre era conocido como Stunker y era uno de los miembros superiores de la pandilla Phoenix. Todos pronto sabrán que la pandilla de los aulladores ni siquiera es lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas que están dentro de ella. Al escuchar las órdenes de Stunker, todos comenzaron a actuar, y no solo eso, casi los 15 comenzaron a transformarse en sus formas alteradas. A uno de los miembros le había crecido una cola gruesa como la de un mono, pero al final había una llama que estaría encendida constantemente. Con la cola golpeó a uno de los hombres que estaba cenando en el restaurante y el fuego había comenzado a quemar su ropa. No era solo él. El cabello de otro pandillero había estallado en llamas y se había extendido hasta su espalda. Al balancearlo, golpeaba a los invitados e incendiaba todo el lugar. En cuanto a otro miembro de la pandilla, saltó a la barra del bar y comenzó a disparar pequeñas llamas de fuego. Cuando golpearon el suelo y otras áreas, el daño se extendió rápidamente por todo el lugar. «No te metas con mi restaurante», gritó Ichi. Su cabello se había extendido y envuelto alrededor del hombre en el mostrador. Ella pronto lo jaló, causando que su cuerpo y su espalda golpearan el borde del mostrador. Luego, levantándolo y arrojándolo directamente a un rincón de la habitación. La gente siguió corriendo y los miembros de Phoenix continuaron intentando hacerles daño de cualquier forma posible. Sin embargo, hubo más que se acercaron a la mesa. Los miembros en la sala vestidos de negro y dorado se interpusieron en el camino de los ataques. Algunos de ellos sacaron armas antialterados y cortaron las extremidades de los miembros de la otra pandilla. «Un esfuerzo inútil», se dijo Stunker. «Pronto todo el lugar se convertirá en nada más que llamas». El puño de Austin temblaba al ver todo lo que estaba pasando. Tenía claro que era obra de una pandilla y habían decidido atacar a los aulladores en su propio territorio y en un día tan importante. «Los mataré», gritó Austin. «Los mataré a todos». Sin contenerse, su cuerpo comenzó a transformarse también. Su nariz se ensanchó y creció de tamaño, mientras dos grandes cuernos emergían de la parte superior de su cabeza. Sus piernas comenzaban a cambiar y su camisa muy gastada comenzaba a rasgarse. «Maldita sea, olvidé que no llevaba el uniforme del aullador. Pasé mucho tiempo y esfuerzo eligiendo esta camiseta». La ira iba aumentando, e incluso a través de su cara de toro, se podía ver rojo, especialmente en sus ojos. «Esperar», gritó Bere. «El fuego se está extendiendo por todas partes. Olvídense de ellos. Tenemos que hacer algo al respecto. Pronto llegará a la salida y entonces nadie tendrá forma de salir». Al girar la cabeza, se le ocurrió una solución, y era relativamente fácil. «Rompe el cristal», gritó Bere. «Rompe el cristal y deshazte del fuego». «Pero, ¿eso no ahogará a todos?», Austin respondió. «No hay suficiente agua para eso. El volumen del tanque así como el piso aquí se agregarán de cualquier manera. Simplemente rompa el tanque». Austin no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Confiaba en Bere, que era mucho más inteligente que él. Con una patada, cargó hacia adelante y se estrelló contra el cristal. Habían empezado a aparecer grietas que le daban una apariencia destrozada, pero el cristal en sí no se había roto. Estaba reforzado para que no se rompiera fácilmente en primer lugar. «Necesito recargarme de nuevo», dijo Austin mientras decidía correr un poco más atrás, dándole más impulso para el siguiente ataque. «Détenlo», gritó Stunker, notando lo que estaba pasando. Dos de los miembros más cercanos con garras de metal en llamas saliendo de sus manos saltaron hacia adelante y corrieron justo detrás de Austin. «Sigue adelante e ignóralos. Yo me ocuparé de ello». Al estirar su brazo, este también comenzó a crecer de tamaño. Su vestido ya dejaba al descubierto sus brazos, por lo que no rompió ninguna parte, pero sí permitió un cambio en el color de su piel, ya que se volvió bastante blanca, con manchas negras. El hombre golpeó con su garra de fuego. Moviendo la cabeza, lo evitó y lanzó un fuerte puño, golpeándolo justo en la cara.
El hombre giró 2 veces antes de caer al suelo. En cuanto al siguiente, se giró y se dio cuenta de que ya estaba solucionado. La persona estaba siendo golpeada constantemente por varios tentáculos. El hombre era golpeado constantemente una y otra vez, luego los tentáculos lo arrastraban para golpearlo en la cara una vez más. Vlad, ya es suficiente. Gritó Veré. Vlad pronto se detuvo. Siempre estuvo cerca, como le habían ordenado, para proteger y actuar en cualquier momento cuando Veré lo necesitara. Estaba en un extraño estado alterado transformado, luciendo algo así como un insecto con sus alas afiladas pero con 4 extraños tentáculos gruesos en su espalda. Además de eso, todavía estaba infectado, pero siempre escuchaba la voz de Veré y Austin sin importar lo que dijeran. Al terminar su carga, Austin se estrelló contra la ventana, rompiéndola en pedazos, y un chorro de agua salió en oleadas. Ustedes cometieron un gran error. Austin dijo mientras permanecía allí, sin moverse de su lugar mientras el agua intentaba empujarlo. No somos una simple pandilla como solíamos ser. Hay muchos de nosotros que somos fuertes. Capítulo 775. Atacar a los audadores. Se invirtió mucho dinero en el restaurante y se pensó mucho en el diseño arquitectónico. Incluso el vidrio que se había utilizado era caro, y estaba destinado a resistir incluso las armas antialteradas normales. Este iba a ser el primer éxito de Ichi y todo iba bien. Su arduo trabajo estaba dando sus frutos y ahora lo veía arder en llamas y poco después ahogarse. La madera, los muebles, nada de eso podía reutilizarse ahora. Pero entendió que Austin solo había hecho lo que había que hacer. A medida que el agua empapó todo lo que había en la habitación, comenzó a hundirse en los desagües aún más abajo que antes. Era un mecanismo de seguridad que había sido diseñado, pero el agua todavía bajaba a un ritmo lento y llegaba justo debajo de la mayor parte de sus rodillas. Quiero cada una de sus cabezas. Gritó Ichi. Su cabello se estaba transformando, estirándose como un frenesí contra uno de los atacantes. Era el hombre del cuento llameante. Movió su cola creando un muro de fuego, deteniendo el ataque en seco y saltó hacia atrás junto a Stunker. Señor, parece que hay más alterados de los que esperábamos, y no son exactamente débiles. El hombre afirmó. Stunker pudo ver que, incluso los pequeños movimientos de la extraña Altered, era casi como si estuviera entrenada. No solo eso, sino que los demás tampoco eran simples pandilleros. Lo que molestó más a Stunker fue el propósito del ataque, estaba destinado a ser un atropello y fuga. Debían atacar a los invitados y tan pronto como aparecieran los audadores, debían salir de allí. Sin embargo, simplemente irrumpirían y lucharían a su manera, pero ¿por qué había tantos Altereds en un solo lugar? ¿Estás herido? Austin gritó mientras pasaba al lado de Veré. Estoy bien, recuerda que todavía podía cuidar de ti la mayor parte del tiempo incluso cuando no era un alterado. Veré respondió. Así que esta vez las cosas son mucho más fáciles. El público arrastraba los pies por el agua que seguía saliendo, y con el reciente ataque parecía que ambos grupos estaban esperando a que uno u otro actuara. Había una razón para esto, ya que Veré y Ichi pensaban en la misma línea. En este momento, estamos en la calle de comida de Burnham. El pánico de la gente llegará afuera y sabrán que algo está pasando, si ese es el caso entonces ella vendrá aquí. Estaban superados en número y, aunque Ichi confiaba en sus habilidades, por las pequeñas interacciones que tuvo, algunos de estos muchachos eran buenos, lo suficientemente buenos como para incluso estar en la AFK. ¿Qué estás esperando, gente? ¿Ataca o quieres que te pinche? Stunker gritó y un calor salió de su espalda. Incluso el agua a su alrededor estaba empezando a evaporarse parcialmente del suelo. Inmediatamente se pusieron a trabajar, Altered con cola de fuego saltó, haciendo una especie de giro y mientras lo hacía movía su cola. Al hacerlo, las llamas estallaron a su alrededor y a Ichi le resultaba difícil encontrar una abertura. Intentó agarrarlo por un costado con el pelo, pero la cola le arrojó la mano al agua. La cola, no solo tiene fuego, es increíblemente fuerte. Inmediatamente un pie fue levantado directamente hacia su cara. Ella usó su cabello para bloquear el ataque pero fue golpeada y cayó al suelo en el agua. Rápidamente se levantó usando su cabello, para distanciarse nuevamente entre los dos. En cuanto al resto, todos cargaban directamente hacia los otros tres. N555551N. Vlad, ataca a cualquiera que intente hacerte daño, protégete a toda costa. Gritó Veré. La mayoría de los alterados en el grupo parecían ser del mismo tipo, capaces de producir extrañas garras en sus manos que podían emitir llamas. Vinieron corriendo hacia ellos con las manos como si estuvieran en llamas.
Un par de ellos atacaron, y Vlad estaba prácticamente esquivando, cuando retrocedió, uno de sus tentáculos incluso golpeó el agua, cubriéndolo sobre uno de ellos. Bere vio esto como la oportunidad perfecta y se abalanzó sobre uno de ellos. Su puño de vaca había golpeado directamente la cara del hombre, casi causando una agolladura cuando cayó al suelo. Su cuerpo cayó al agua y no parecía que fuera a levantarse. En este momento, no les iba a importar el otro lado, porque estaba claro que era una lucha a muerte. Con Austin había hecho lo mismo, había evitado uno de los golpes de garra y con perfecta sincronización a través de un puñetazo todopoderoso. Mientras lo hacía, un hombre fue enviado volando hacia atrás. El agua del suelo se había partido como si intentaran dividirla en dos olas. Continuó hasta que su espalda golpeó la barra, justo donde Stunker estaba ahora encima. ¿Realmente tengo que involucrarme con una pandilla de nivel 2? ¿Qué es esto?, pensó Stunker. De su espalda, había sacado un paquete de metal, y en el interior había varios dardos hechos de metal. Lo sacó y sostuvo uno de ellos firmemente en sus manos. Ahora, ¿cuál de estos me va a causar más problemas? Stunker pudo ver a Itzy y su mano derecha enfrentándose, parecía que él tenía la ventaja así que no importaba demasiado allí. Eran los demás los que estaban luchando. Muy bien, veamos cómo manejas esto. Stunker sonrió. Austin esperó el momento adecuado y, cuando estuvo listo, volvió a agitar el puño. Todo lo que tenía que hacer era deshacerse de estos tipos uno a la vez y luego se desharía de su líder. Mientras lanzaba su puño, acercándose directamente a él como una bala en llamas, vio que algo pasaba por su ojo y lo golpeó justo en el pecho. Un dardo en llamas atravesó su piel y le causó moretones, ardiendo con poder. Fue un golpe fuerte que también lo hizo sonrojarse y fallar su golpe por completo, el miembro luego con su mano en llamas había golpeado a Austin justo en la barbilla. Hizo un corte y una sensación abrasadora debajo. Ignorándolo, Austin levantó ambas manos y las colocó encima del hombre. Sus piernas fueron aplastadas cuando cayó al agua, pero justo después de ese movimiento, varios dardos en llamas más salieron, golpeando a Austin en el pecho uno tras otro. El calor subía sobre su piel y la sangre goteaba de su cuerpo. Austin. Bere gritó. Capítulo 776. Salvar a todos. El dardo en llamas lanzado por Stunker hizo algo extraño en el momento en que golpeó a Austin. El fuego ardía intensamente y comenzó a girar en espiral como si estuviera siendo controlado, y cuando lo hizo, los dardos se clavaban más profundamente en el pecho de Austin. Debido a esto, los dardos casi desgarraban su carne y la sangre fluía bastante rápido de su cuerpo, lo que provocó que grandes campanas de alarma sonaran en la cabeza de Bere. Austin. Ella gritó. Intentó correr a su lado, pero mientras lo hacía, una garra caliente se dirigió directamente a su cara. Logró retroceder en el tiempo y levantar la pierna, su pie se había transformado en un casco. Golpeó al hombre justo en la barbilla, enviándolo hacia atrás, pero logró contenerse. Incluso con los fuertes golpes y el tiempo que Bere pudo lograr, estos Altered eran más fuertes que los promedio, y deberían serlo, ya que provenían de una ciudad de nivel 1 de todos los lugares. Aruk. Un fuerte rugido salió de la boca de Austin y, mientras inflaba la nariz, sus músculos se expandían. Cuando crecieron de tamaño, los dardos en llamas que habían entrado en su cuerpo salieron disparados y cayeron al agua. Ahora en su cuerpo se podían ver las grandes heridas, y mientras el agua seguía drenando completamente al suelo, podía ver los dardos en el suelo. No parecían dardos normales, ya que tenían un rotor. N5555551N. Todavía estás vivo. Eso es realmente sorprendente, dijo Stunker, mirándolo. Estas cosas están hechas con la última tecnología anti-Altered. Incluso con un simple lanzamiento, atravesarían un cuerpo. Entonces, si le agregas mi fuerza alterada y mis habilidades, eso definitivamente debería haber pasado incluso por un tipo grande como tú. Lo que Stunker estaba diciendo era correcto, pero no tenía idea de qué tan fuerte era Austin, ni qué tipo de alterado era, pero de cualquier manera, todavía no se inmutaba por todo el asunto. En su opinión, la tarea se había vuelto un poco más difícil en comparación con antes. Muy bien, quería acabar con el más problemático primero, pero si no puedo hacerlo, tendré que acabar con el resto uno por uno. Stunker miró alrededor de la habitación y, mientras lo hacía, sus ojos se fijaron en Bere. Ella se movía con agilidad y tenía un gran impacto con sus golpes y patadas, pero con su cuerpo, estaba seguro de que esto podría funcionar.
En el momento adecuado, Stunker lanzó el dardo desde abajo y la llama se activó, girando a su alrededor y dirigiéndose directamente hacia ella. No. Austin se movió. Mientras saltaba en el camino, estiró el brazo y el dardo atravesó su piel, más que antes. Cuando lo alcanzó, comenzó a girar y las llamas se encendieron, provocando que sintiera un dolor punzante en todo su cuerpo. Como había detenido el dardo pero aún se movía, movió la mano y luego el dardo giró hasta atravesar completamente su piel y caer al suelo. Ahora había un pequeño agujero en el brazo de Austin. Austin. ¿Necesitas ayuda? Tenemos que sacarte de aquí. Gritó Bere. Ahora ya no evitaba los golpes con tanto cuidado como antes. En cambio, se rascaba la piel para golpear a los atacantes. Sin embargo, Stunker no se detuvo ahí. Mientras continuaba lanzando los dardos de nuevo, y mientras lo hacía, esta vez se dirigieron hacia Vlad. Corrió hacia donde se dirigía el dardo y, con la palma abierta, Austin atrapó el dardo. Podía sentir el rotor girando, tratando de pasar por su mano. Había atravesado la piel, pero con su fuerza, había decidido aplastar el dardo por completo, empujándolo a través de su piel. Tú. Atacando así por la espalda, no tienes vergüenza. Dijo Austin, mientras decidía seguir adelante. Tenía la mano ensangrentada por el último ataque y había 2 hombres en su camino, pero esto era perfecto para él. Austin extendió la mano e ignoró sus manos cortantes mientras lo apuñalaban en el cuerpo. Recogió a los 2 y los arrojó justo donde estaba Stunker. Stunker pudo evitar cada cuerpo mientras se movía sobre el mostrador, pero justo detrás de ellos estaba nada menos que Austin. Se estrelló contra el mostrador, sacudiendo todo el lugar, dejando a Stunker inestable. Mierda, ¿cómo llegó aquí tan rápido y cómo esos alterados ni siquiera pudieron detenerlo? Pensó Stunker, pero tenía problemas aún mayores de los que preocuparse. Tenía 5 dardos entre sus dedos y todos se activaron cuando Austin estaba justo debajo de él. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarlos, Austin le agarró las piernas y las sacó de debajo de él. Stunker cayó sobre el mostrador en ese momento. Luego, con las piernas, Austin lo levantó en el aire y giró su cuerpo, apuntándolo directamente hacia el suelo. ¡Maldita sea! Austin gritó mientras descendía con toda su fuerza. En un intento desesperado, Stunker lanzó los 5 dardos que le quedaban y cada uno de ellos alcanzó a Austin. Pero eso no lo detuvo cuando el cuerpo se estrelló contra el suelo y un fuerte crujido se sintió por toda la columna de Stunker. Un fuerte golpe sonó en toda el área, como si alguien se hubiera caído del 10º piso y la sangre brotara de su boca. Austin dijo con voz débil. Escoria. ¿Cómo pudieron involucrar a gente normal en todo esto? Los ojos de Austin estaban débiles y cada uno de los dardos le había atravesado el pecho. Aunque Stunker estaba fuera, todavía estaban girando, desgarrando su piel. Se escuchó el repentino sonido de pasos corriendo escaleras abajo, y entrando a la habitación había varias personas vestidas de negro y dorado, y una persona en particular con un látigo en la mano. Podía ver a Itzy luchando y, arrojando el látigo, agarró al Altered y lo levantó, atrayéndolo hacia ella. Cuando su cuerpo fue arrojado, ella transformó su mano, creando pelaje a su alrededor y la estrelló directamente contra la cara del hombre, haciendo que los dientes volaran por todos lados. Después de llegar finalmente y salvar a Itzy, que estaba luchando mucho, veré. Olivia gritó. Ayuda a Austin. Olivia acababa de atacar a la primera persona que había visto, por lo que aún tenía que evaluar completamente la situación. Fue entonces cuando pudo ver a Austin parado en medio de la habitación, con varios objetos extraños y fuego girando en espiral alrededor de su pecho. Los miró a todos y una débil sonrisa apareció en su rostro. Dile a Gary que se deshaga de estos bastardos por mí. El rotor siguió girando y cada uno de ellos atravesó el cuerpo de Austin. Se escuchó un sonido metálico cuando golpearon la barra en el otro extremo, y su gran cuerpo se balanceó de un lado a otro y se desplomó, cayendo al suelo, con sangre brotando de sus heridas. Capítulo 777. Hombre bien amado en Slough, se había reconstruido uno de los hospitales de Zippen. Se había mejorado, lo que permitió colocar en él equipos de última generación. Era algo que había que hacer para atraer a médicos de renombre y con grandes habilidades. Lo único que faltaba en Slough en este momento era una universidad grande y conocida, para poder canalizar a los estudiantes hacia la fuerza laboral. Sin embargo, tal como estaban las cosas, necesitaban atraer tantos talentos como pudieran fuera de Slough y convencerlos de que ese era el lugar para estar. Habían estado haciendo un buen trabajo en muchas áreas, pero el hospital, en particular, era un área importante para la pandilla de los aulladores.
Esto se debía a que Gary tenía a una persona en particular a la que estaba cuidando, alguien que había estado dormido por un tiempo. Hoy, Gary estaba de visita en el hospital junto con Kai. El sol había salido cuando comenzaba el nuevo día, pero él no estaba aquí para visitar a su madre, estaba aquí para ver a alguien más. No pensé que vendría aquí para ver a alguien más, afirmó Gary. Vamos, mantén la cabeza en alto, no puedes mostrar tu cara así, de lo contrario, ¿qué pensarán los demás? Dijo Kai. Cruzaron el camino de piedra entre la vegetación a izquierda y derecha. Las enfermeras estaban afuera empujando a los pacientes, dándoles una sensación de aire fresco y ayudándolos con sus necesidades. Entonces finalmente entraron por la entrada principal del gran edificio. Sabían a dónde tenían que dirigirse, era el último piso. Tomando el ascensor, había una enfermera que los acompañaba, guiándolos. Debo advertirles que hay bastantes personas esperando en la sala de espera, explicó la enfermera. ¿En serio, no dijimos que no permitiríamos que nadie nos visitara? Preguntó Kai. Ah, sí, respondió nerviosamente la enfermera. No sabía exactamente quién era Kai, pero sí conocía de Gary de Masulado, quien había invertido una gran cantidad de dinero inicial en el desarrollo del hospital en primer lugar. Así que ella estaba pisando cáscaras de huevo a su alrededor. Hicimos lo que nos pediste, permitiendo solo a aquellos que pudieran demostrar que eran parte de los aulladores, pero muchos habían venido aquí. Cuando la puerta del ascensor sonó, se abrió y los dos pudieron ver exactamente a qué se refería. N5. 5I. 5 marca registrada, 551N. Dentro de la sala, llenando los asientos, había alrededor de 50 personas esperando, todas vestidas con uniformes negros y dorados. La mayoría de ellos eran hombres, con un aspecto un poco tosco. Moretones y marcas en la cara. Hablaban ruidosamente entre ellos e incluso tenían los peinados más salvajes. ¿Están todos estos muchachos y aquí por Austin? Preguntó Gary. Por supuesto, respondió Kai mientras caminaba hacia adelante. Algunas personas los miraron a los dos aquí y allá, pero ninguno dijo nada todavía. Estos muchachos eran los que estaban bajo el mando de Austin. La mayoría de ellos se unieron a la pandilla después de abandonar la escuela secundaria o cuando terminaron. Sabes que Austin tenía muchos seguidores incluso antes de que lo invitaran a la pandilla. Son un grupo bastante leal y continuaron siguiéndolo aquí también, y luego consiguió un seguimiento aún mayor gracias a sus subordinados. Al enterarse de esto, Gary recordó cuando él y Austin también se conocieron por primera vez, en la azotea de la escuela, él ciertamente tenía una personalidad testaruda. Cuando Gary y Kai pasaron junto a los demás, hubo algunas miradas descontentas hacia ellos dos. Como no llevaban sus máscaras, no habían venido como líderes de los aulladores, y era seguro decir que estaban un poco molestos por el motivo por el que esos dos tuvieron que seguir adelante. Ambos fueron escoltados hasta una puerta corrediza y Gary respiró hondo antes de abrirla él mismo. Inmediatamente se escuchó en sus oídos el sonido de un ritmo lento y constante, y una visión horrible estaba justo frente a él. Austin estaba conectado a más maquinaria de la que jamás había visto. Gary ni siquiera sabía cuáles eran sus usos. Su pecho estaba encerrado en algún tipo de armadura de metal, con vidrio transparente encima para que se pudiera ver el interior. Pero lo peor de todo era el hecho de que los ojos de Austin estaban cerrados y no se abrían. No hubo reacción por su parte cuando los dos entraron a la habitación. ¿Por qué estoy en la misma situación que antes? Gary pensó para sí mismo. Me hice más fuerte, construí todo para la pandilla debido a lo que pasó, pero todavía no pude evitar que esto sucediera. Kai se acercó a su lado y lo miró. No eran los únicos que estaban en la habitación, Bere estaba sentada en una silla al lado de su cama. Ella los saludó a los dos con una sonrisa, pero continuó mirando a Gary sin decirle una palabra. Vlad estaba de pie junto a la pared, inmóvil como una estatua, y luego estaban Olivia y Marie también. Los dos no habían dicho nada todavía, porque cuando entraron, estaban pasando por el mismo conjunto de sentimientos. A diferencia de Midwak, que todavía podía hablar y no era particularmente cercano a todos ellos, esto era completamente diferente para ellos. Se sentía como si una parte de su propio cuerpo se hubiera perdido, sellada frente a ellos. Incluso Kai parecía sin palabras, su mente estaba confusa. ¿Hubo algo que podría haber hecho para evitar esto? ¿Debería haber ideado medidas para intentar detener esto? Kai murmuró para sí mismo. Kai, dijo Gary, tensando el puño, todo su cuerpo temblando. Esta vez nos atacaron en Slough, nos atacaron en nuestro propio territorio. Invadieron nuestra casa y que se jodan y que se jodan.
Cuando te lastimaron, Austin y todos los demás marcharon directamente hacia Knoxburg. No podemos huir de esto, no podemos escondernos, tenemos que enfrentarlos de frente para detenerlos. Esto es una maldita guerra. Gritó Gary. Una sonrisa apareció en el rostro de Olivia cuando escuchó esto mientras daba un paso adelante. Bien, porque sé exactamente quién estaba detrás de esto. Capítulo 778. Nos fallaste. Todos los ojos estaban puestos en Olivia. Tenían una gran pregunta en cuanto a quién era el enemigo al que debían enfrentarse. Había una gran cantidad de ira llenando la habitación porque uno de los suyos había resultado gravemente herido. Querían saber exactamente dónde canalizar toda esta ira. Espera, no puedes entrar ahí. Se escuchó una voz desde afuera. Gary recordó que fue la enfermera quien los había llevado allí. Momentos después, la puerta se abrió y entrando a la fuerza en la habitación había 3 adultos jóvenes, a quienes Gary había visto varias veces antes. ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Dónde estaban? Gritó Bo. Ustedes están destinados a ser los líderes de esta pandilla, entonces, ¿por qué diablos estaba Austin peleando solo? Los 3 hombres que habían entrado por la puerta eran Bo, Felix y Alfie. Estos eran los 3 que seguirían a Austin a todas partes cuando estaba en la escuela, y continuaron haciéndolo. N5 fueron algunos de los primeros miembros de la pandilla Owlers e incluso habían trabajado en el club de billar Wolf durante un tiempo. Era seguro decir que estaban entre los pocos que realmente conocían la verdadera identidad de los líderes de la pandilla Owlers. Austin, dijo Alfie mientras se acercaba y miraba su cuerpo. ¿Quién te hizo esto, hombre? Pensé que eras una roca que nadie podía empujar. Mientras tanto, Felix estaba reteniendo a Bo, tratando de evitar que golpeara a alguien. No es que nadie en la habitación no pudiera simplemente moverse y evitar el ataque de todos modos. Entonces digan algo, ¿dónde estaban ustedes? Escuché que incluso el público también resultó herido. ¿Cómo diablos pueden llamar a esto una pandilla? ¿Cómo pueden llamarse líderes cuando ni siquiera pueden proteger a nadie? Gary no se molestó por los comentarios. No le respondió nada porque sentía lo mismo. Bo continuó gritando, y cuando finalmente sonó como si se hubiera quedado sin aliento, Gary habló. Tienes razón, dijo Gary. Fracasé como líder, lo único que quería hacer al crear esta pandilla es cuidar de las personas que me importan, y parece que fallé en eso. Nosotros también fuimos lastimados, ¿verdad? ¿Están empezando a difundirse rumores de que nuestra pandilla no es competente? Gary miró a Kai cuando escuchó esta pregunta y asintió. Muy bien. ¿Sabes? Cuando asumí la posición de líder, lo tomé bastante a la ligera, explicó Gary. Supongo que fue porque nunca sentí que fuera algo que quisiera crear, y simplemente seguí la corriente. Todo esto se ha vuelto mucho más grande de lo que jamás imaginé, hasta el punto de que ahora estamos teniendo problemas con aún más problemas. Olivia, dinos, ¿contra quién vamos a ir? Cuando Gary hablaba, todos guardaron silencio por un momento mientras lo escuchaban. Podían decir cuando sus palabras se sentían pesadas. Los reunimos en la calle de comida de Burnham y descubrimos que su líder tenía un tatuaje de un pájaro en llamas, el que Austin mató justo antes de terminar en este estado, respondió Olivia. La ira del puño de Bo comenzó a irse en ese momento. Cayó a su lado y sintió un nudo en la garganta. No uno de tristeza sino uno de miedo. ¿Dijiste un fénix? Esto significa, uno de los reyes, era Sin Ignis, de la pandilla Fénix. ¿Qué es esto? Dijo María. Todos hablaban antes, se quejaban de que Gary debería hacer algo y no actuaba como un líder, pero no son tan valientes ahora que saben a quién nos enfrentamos. Eso era cierto. El miedo a los reyes era demasiado y demasiado abrumador para una pandilla como la suya que no había tenido peleas importantes. Sobre todo porque el partido contra Knoxburg fue abordado por muy poca gente. Pero, ¿podría volver a suceder lo mismo o habría más miembros de la pandilla involucrados? ¿Entonces es uno de los reyes? Dijo Gary. Entonces déjame preguntarte, Kai, ¿cómo reaccionaría uno de los reyes en esta situación si fuera atacado? ¿Si fueran atacados así? Declaró Kai. Con uno de sus miembros principales resultando herido. Bueno, atacarían directamente. Comenzaría una guerra, tal como dijiste antes. Ahora conoces a nuestro enemigo. ¿Has cambiado de opinión? No, sonrió Gary. Si nos enfrentamos a los reyes, entonces deberíamos actuar como los reyes. Avísame cuando Midwalk esté listo. Estoy seguro de que estará emocionado por vengarse. Todo el grupo sonrió y estaba confiado, ya en movimiento, mientras los 3 amigos que permanecían en la habitación miraban a Gary.
Sin embargo, no fueron solo ellos. Beret también se había levantado y Vlad caminaba no muy lejos detrás de ellos. Oye, dijo Beret. Cuídalo mientras estamos fuera. No nos vamos a sentar aquí y hablar sobre lo que pudo haber pasado. Vamos a hacer algo al respecto, y Gary también. Mientras caminaba por el pasillo, sabiendo ahora quién era su objetivo, Gary se estaba preparando para actuar, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, recibió un mensaje de texto en su teléfono. Lo habría ignorado si no fuera por cierto individuo. Amy, ¿qué hace ella enviándome mensajes de texto ahora? Al leer el mensaje, Gary se detuvo en sus pasos. Gary, no quiero preocuparte ni nada, pero me acabo de enterar, ¿recuerdas a Stacy, mi amiga que había sido asesinada? Toda su familia, cada uno de ellos fue asesinado, ¿es bonito? Aterrador. Stacy era una persona a la que Gary no pudo salvar, pero la muerte de sus padres sí fue una coincidencia en un momento como este, ¿o todo estaba relacionado? No estaba seguro y no tenía un buen presentimiento sobre todo esto. Capítulo 779. Una muerte cruel en un apartamento viejo y deteriorado en una ciudad de nivel 3. Había ocurrido algo que ya había sucedido demasiadas veces antes. Fue una muerte, un asesinato. La policía ya estaba en el lugar, tomando fotografías y barriendo el área en busca de alguna pista. En cuanto a las víctimas, fueron dos, un hombre adulto y una mujer adulta. Sin embargo, este no fue un asesinato normal como podrían haber pensado los que estaban en el edificio. La señal más reveladora de esto fue el hecho de que habían llegado dos miembros de la Rosa Blanca. Sadie, una mujer de cabello rojo oscuro, entró en escena mostrando su identidad a las personas pertinentes, y detrás de ella se encontraba nada menos que su compañero, Frank. ¿Por qué siempre son las ciudades de nivel inferior donde suceden cosas como esta? Frank preguntó mientras miraba la escena frente a él. Todo el lugar estaba destrozado, sillas rotas, tierra en el suelo, basura por todos lados. Por lo que parece, no parecía ser una lucha. En cambio, así era como habían vivido los dos padres. Sabes que no es el caso. Los casos de alteración son más frecuentes en las ciudades de nivel superior porque hay más alterados. Es solo que nos involucramos menos en eso, respondió Sadie. ¿Leíste el archivo? Mientras hacía esta pregunta con un par de guantes blancos, Sadie tomó una foto. Era de una familia de 3, una joven de secundaria y su mamá y su papá, todos sonriendo. Al lado había varitas de incienso. Ah, sí, esto es bastante complicado, ¿no? Parecía que los padres se habían separado, continuó Frank. Se habían separado una vez en la ciudad de Slough, pero cuando su hija falleció debido a algún tipo de accidente, los padres extrañamente volvieron a estar juntos. Parece que estaban conmocionados por la muerte de su hija. Desde entonces se mudaron de Slough y se mudaron a otra ciudad de nivel 3, Renning. Luego, Sadie dejó la foto y pronto se trasladaron a la sala principal, la sala donde habían tenido lugar los asesinatos. Era la cocina. Ambos estaban atados a sillas y varias partes de sus cuerpos estaban desgarradas y ensangrentadas. A juzgar por el informe, finalmente murieron por pérdida de sangre, una manera cruel de hacerlo, ya que sintieron todo lo que tenían ante sí, en lugar de poner fin a su sufrimiento. Los dos ya se habían ahogado en el dolor. Se nota por el estado del apartamento, afirmó Sadie. A juzgar por las marcas de la tortura, parece un alterado, y si tuviéramos que adivinar, esto no fue algo impulsivo. Quienquiera que sea el atacante quería información o quería que estos dos sufrieran. Frank no podía entenderlo. ¿No habían sufrido ya lo suficiente estos dos? A juzgar por el expediente ya no tenían nada. ¿Enojaron a alguien recientemente o hicieron un mal negocio? Era lo único que se le ocurrió. Estaba revisando el expediente de su hija en Slough. En esa ciudad, siempre sucedían cosas extrañas una tras otra. Han pasado casi 2 años desde que estuvimos allí. Cuando estaba revisando la muerte de su hija, Stacy parecía estar envuelto y involucrado en algunas cosas extrañas también. El expediente estaba marcado indicando que era una sobredosis de drogas. M5. ¿Qué tiene eso de extraño? Preguntó Frank. Son extrañas las circunstancias anteriores a eso. ¿Por qué sus padres se mudaron repentinamente de Slough? Vivían en una zona agradable. Es casi como si tuvieran miedo de algo. ¿Estás diciendo que quienquiera que se quedara con su hija podría tener también a estos tipos? Frank respondió. Estoy diciendo que es posible que los dos asuntos estén relacionados, y que podría ser algo que deberíamos investigar, pero he oído que Slough se ha convertido en un lugar completamente diferente ahora.
Los dos continuaron su investigación, pero en realidad no pudieron reunir mucho solo de los cuerpos. Si no fuera por los signos de tortura, muy posiblemente se habría considerado un asesinato por robo. El asesino no podría haber dejado marcas, especialmente si fuera un alterado, haciéndoles pensar que quería llamar la atención. Después de un día largo y agotador, con el cielo nocturno afuera, Sadie y Frank decidieron regresar. A veces las cosas parecen no cambiar con este trabajo, dijo Sadie mientras caminaba por una de las calles en una zona peligrosa, sin apenas iluminación y con basura tirada en el suelo frente a ellos. Era la vista típica que verían. Dices esto casi siempre que estamos en un caso, respondió Frank. Pero es verdad, ¿verdad? No importa cuántos alterets malos atrapemos, la situación aquí no cambia. Mira este lugar. ¿Por qué todo el dinero va a la cima, mientras los demás tienen que luchar? Afirmó Sadie. Tienes razón, pero ¿crees que esto ha sucedido debido a los alterets? De lo contrario, vas a empezar a pensar como los Altered Hunters, bromeó Frank. Quiero decir, incluso sin los alterados, las cosas seguirían igual. Es parte de la naturaleza humana tener las cosas configuradas de esta manera. Sadie se detuvo en seco mientras caminaba por el sendero, y Frank pronto la siguió. Podían ver a alguien parado en medio de la calle con una sudadera con capucha. Tenía ambas manos en los bolsillos y miraba hacia adelante. A ambos les llamó la atención. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Sadie. Incluso si era un vecindario difícil, con ambos alterados, en realidad no tenían miedo. Hace aproximadamente 2 años, en un pueblo llamado Slough, en un bar de karaoke, 3 jóvenes habían desaparecido por completo. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Al mismo tiempo, la Rosa Blanca estaba en Slough investigando a un posible asesino alterado. Un hombre llamado Bill era tu sospechoso que había sido tratado por los cazadores alterados. Pero esa no es la verdad. Si ustedes dos hubieran hecho su trabajo correctamente desde el principio y lo hubieran atrapado, entonces mi hermano todavía estaría vivo. Caminando hacia adelante, se quitó la capucha y, justo después, su cuerpo comenzó a cambiar. Capítulo 781 de los tipos míticos. Inmediatamente al ver que la persona frente a los dos de Witherose era un alterado, comenzaron a transformarse inmediatamente también. Grandes alas habían brotado de sus espaldas, atravesando una hendidura hecha en sus uniformes. Fue diseñado específicamente para ocasiones como esta. ¿No crees que el que los dos nos transformemos completamente contra uno es un poco excesivo?, preguntó Frank. ¿Crees que alguien se ha salido de su camino para ir contra nosotros? Sadie respondió. Debe significar que estaban bastante seguros de quiénes éramos, del hecho de que somos agentes de la Rosa Blanca, y tenían la suficiente confianza en que podrían vencernos en una pelea. La misteriosa capucha del hombre fue quitada, pero se había transformado demasiado rápido para que pudieran ver adecuadamente cómo se veía. Su cabeza comenzó a dividirse en varios mechones, todos aproximadamente del mismo tamaño, y su cuello comenzó a crecer. Su piel comenzó a cambiar a medida que ganaba escamas en su cuerpo, y en cuanto a las cabezas mismas, parecían algo entre una serpiente y un dragón, especialmente con sus ojos brillantes y agudos y su lengua delgada que salía de su boca. Oye, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo?, preguntó Frank. Esa es una hidra, lo que Hércules tuvo que derribar. Inmediatamente, Sadie actuó mientras tiraba sus plumas que se enderezarían y endurecerían. Salieron rápido como balas hacia los alterados. Raven tenía 5 cabezas en total, y 2 de ellas rápidamente se engancharon en las plumas y las mordieron. Al abrir la boca, las plumas caían al suelo. Es bastante rápido, dijo Sadie mientras volaba en el aire pero mantenía sus ojos fijos en él. Yo te apoyaré desde aquí arriba. Tú lucharás cuerpo a cuerpo con ellos abajo. Frank era un poco cauteloso, pero sabía que sus habilidades para endurecer parte de sus plumas eran mejores para el combate a distancia, mientras que para él, tenía manos fuertes como garras. Ya eran de color azul oscuro y tenían 2 grandes clavos endurecidos para enganchar. ¡Ah, hombre! Este es un tipo mítico. Pensé que las cosas se volverían más fáciles para nosotros cuanto más alto subiéramos en Witherose, pero seguimos encontrándonos cada vez más loco con Altered. Sacudiendo la cabeza, Frank decidió atacar. Corrió hacia adelante, habiéndose enfrentado a innumerables alterados antes, lo había hecho casi sin miedo. Inmediatamente, uno de los cabezudos fue a atacarlo, pero logró bloquearlo con la fuerza de su poderosa ala. Con un empujón de sus piernas, avanzó e intentó golpear con su garra una de las cabezas, pero ésta había girado y le había mordido con fuerza el brazo.
N5. Mierda, eso duele. Gritó Frank. Deberías haber investigado más sobre las muertes de los alterados. Deberías haber emparejado las pistas. ¿Por qué soy yo quien está haciendo el trabajo por ti? Con uno de los colmillos de la cabeza adherido a Frank, lo levantó en el aire y lo arrojó al suelo. El resto de las cabezas estaban listas para morderlo hasta que una lluvia de plumas endurecidas golpeó a Raven varias veces en la nuca. Habían logrado perforarlo y sacarle sangre. Aprovechando este momento y un estremecimiento de dolor, Frank saltó, pateando el suelo con sus alas y piernas, y usó su garra para agarrar uno de los cuellos. Sus garras mortales estaban directamente sobre ellos. Apretó con todas sus fuerzas, y luego cuando los clavos estaban a varios centímetros de profundidad, tiró con todas sus fuerzas, despegando una de las cabezas del resto de su cuerpo. Inmediatamente, la sangre negra comenzó a derramarse por todo el lugar. Frank había movido su ala para evitar que cayera sobre su rostro, pero en el momento en que la sangre golpeó sus alas, comenzó a sentir un dolor increíble, como el ácido. ¡Arug! Mierda, eso duele mucho. El dolor le había hecho caer una parte de la cabeza al suelo. Con uno menos, llegó el momento de ir por los siguientes 4. Estaba seguro de que al menos una de las cabezas sería la real y sacarla evitaría que los demás atacaran. Sin embargo, cuando abrió sus alas, justo a través de la cabeza que había arrancado, pudo ver algo creciendo, y pronto, del extremo brotado, aparecieron 2 cabezas, y ahora en total, había 6 cabezas, todas ellas las mismo tamaño. Inmediatamente, 2 mordieron la parte superior de las alas de Frank y, con su enorme cantidad de fuerza, lo levantaron en el aire y comenzaron a tirar de él. El dolor fue inmenso al sentir las alas tratando de desprenderse de su cuerpo. Para ser detective, te faltan bastantes conocimientos, ¿no sabes nada sobre la mítica Hidra? Preguntó Cuervo. Si sacas una cabeza, 2 vuelven a crecer en su lugar. Con mi forma alterada, es una característica permanente, así que gracias por ayudarme a volverme más fuerte. Estaba tirando de las alas aún más y Sadie necesitaba hacer algo desesperadamente. Comenzó a juntar varias plumas y, a medida que se endurecían, las sostuvo como si fuera una especie de espada. En su mano, se sumergió en dirección a la hidra. Estaba lista para atacarlo cuando una de las cabezas se extendió y abrió mucho la boca. Sadie hizo lo instintivo y lo apuñaló, partiéndolo por la mitad y luego sacando su espada. La sangre se derramaba sobre su rostro, causando que su piel ardiese, mientras que al mismo tiempo, partes de la sangre rezumaban, destruyendo su propia cabeza. Algunas partes caían y rápidamente 2 más crecían en su lugar. En medio de su crecimiento, se balanceó y golpeó a Sadie en el costado, enviándola al suelo. 2 talentosos agentes de Wither-Rose no eran rival para el Mythical Type Altered, que solo se estaba volviendo más fuerte. Capítulo 781. El tipo mítico alterado. Frank estaba siendo sostenido por 2 de las cabezas de la hidra, mientras Sadie se levantaba lentamente del suelo. Pronto vio varias cabezas estirándose y dirigiéndose directamente hacia ella. Rápidamente rodó por el suelo, mientras las cabezas abrían la boca y mordían el suelo. Se habían arrancado grandes trozos y las picaduras dejaron grandes agujeros en el camino. Tan pronto como Sadie se levantó, volvió a lanzar sus plumas, apuntando a las que estaban atadas a Frank. De hecho, habían dado en el blanco, perforando la piel pero sin atravesar los fuertes músculos de la hidra. Mierda, si no hago algo rápido, Frank va a morir. Pensó Sadie. Las alas estaban siendo arrancadas y de su espalda se iban despegando de su cuerpo, poco a poco la sangre iba saliendo de sus heridas. Si revertía su transformación, las alas que regresaban a su cuerpo simplemente las empujarían hacia adentro más, y era posible que se arrancaran, y no estaba tan seguro de poder curarse de la lesión, porque nunca había tenido sus alas fueron arrancadas antes. ¡Ah! Frank siguió gritando. En ese momento, pasando zumbando a todos ellos, corriendo a gran velocidad, un hombre desaliñado de cabello color naranja y barba naranja claro, saltó y con un puño, golpeó a Raven justo en el estómago. La fuerza arrojó el cuerpo de Raven lejos del suelo, pero los dientes afilados todavía estaban clavados en el cuerpo de Frank tirando de él. Mientras estaba en el aire, el hombre mayor rápidamente levantó los brazos y, al hacerlo, los cuellos se cortaron por la mitad. Al hacer esto, el cuerpo continuó volando mientras 2 cabezas más comenzaban a crecer a partir de las heridas que acababan de hacerse. Frank cayó al suelo, cayendo por unos momentos, y lentamente se levantó, con 2 cabezas desprendidas todavía atrapadas en sus alas. Bueno, esto también es extraño, pero afortunadamente todavía tengo mis alas.
murmuró para sí mismo, mientras miraba a quien acababa de salvarlo. Kanu. ¿Qué estás haciendo aquí? Kanu era el líder del escuadrón al que pertenecían tanto Sadie como Frank. Era uno de los líderes de escuadrón más fuertes, el jefe de la Rosa Blanca, y algunos creían que merecía más una posición más alta, fue simplemente debido a su personalidad difícil que nunca la tomó, ni fue ascendido antes que los demás. Ustedes dos siempre son un imán para los problemas. Estamos haciendo este caso como una unidad, pero ¿por qué les tomó tanto tiempo regresar? No respondías mis mensajes de texto, así que decidí venir, pero nunca esperé ver esto. Dijo Kanu. Pudo ver a la hidra de pie nuevamente, con más cabezas que antes, y todos los ojos amenazadores estaban mirando directamente a los tres. Yo me ocuparé de este. Kanu cargó de nuevo, saltando, su cuerpo no se había transformado ya que parecía estar en su forma alterada normal. Un par de cabezas se le acercaron pero pudo evitarlas, pero cuando se acercó. Dos de las cabezas de hidra lo habían mordido, mordiéndolo con fuerza y adhiriéndose a su cuerpo extrayendo sangre. M5B5 más menos 5L, 5, ignorándolo por completo, Kanu le dio otro gran golpe devastador, golpeándolo, provocando que un gran libro sónico explotara. Debido a que Raven lo sujetó, los dos volaron juntos hacia uno de los edificios a un lado. Tenía varios pisos de altura y parecía una especie de aparcamiento abandonado. Tanto Sadia como Frank se levantaron, pero no pudieron ver nada. Aún así los dos podían oír los sonidos de las consonantes. Hubo luchas, sonido de explosiones y destrucción, mientras varios pisos comenzaban a romperse. Todo el suelo retumbaba a su alrededor, varios pequeños trozos de polvo caían del edificio. ¿Crees que el jefe estará bien? Preguntó Frank. ¿Qué, crees que perderá? Sadie respondió. No fuiste tú quien casi le destrozó las alas. En medio de su conversación se escuchó una serie de explosiones, una tras otra. Los pisos estaban siendo destrozados. Pase lo que pase, parecía que la pelea era mucho más intensa que la que estaban teniendo. Al final, todo el edificio empezó a temblar y pronto los suelos se derrumbaron unos sobre otros. Sadie y Frank tuvieron que moverse y saltar hacia atrás cuando vieron el edificio caer en pedazos frente a ellos. El estruendo había cesado y frente a ellos lo único que podían ver era el aparcamiento abandonado completamente destruido, con cemento sobre cemento y nada más. Eso fue hasta que parte de los escombros se movieron, y dos grandes losas de concreto se movieron sobre el lugar. Kanu tenía sangre goteando de un lado de su cabeza y marcas de mordiscos por todo él mientras caminaba de regreso con los demás. ¿Se deshizo de él, jefe? Preguntó Frank. No, logró escapar justo a tiempo. Una cosa es segura, quienquiera que fuera, era una persona extremadamente fuerte. ¿Qué hicieron ustedes para ponerse del lado malo? Preguntó Kanu. En ese momento, Sadie señaló detrás de ellos, ya que podían ver a un hombre parado sobre los escombros. Tenían varias cabezas que se movían hacia una, y ahora solo un hombre estaba allí, sin cambios en una forma humana normal. Gaiden. Gritó Cuervo. Él fue quien causó la muerte de mi hermano, y él es quien causó tantos problemas en el pasado. Ustedes debieron haberlo detenido cuando tuvieron la oportunidad, ahora voy a tener que hacerlo yo por ustedes, y no me importa cuántas personas mueran en el proceso. Habiendo dicho esas palabras, Raven les había dejado esas palabras en las que pensar. Capítulo 782. El poder de cambiar. Por la carretera circulaba un gran vehículo mecánico, un poco más grande que un autobús. Destacaba porque estaba reforzado por fuera, algo parecido a un vehículo militar blindado, y tenía esa capa especial de pintura roja. El interior del vehículo era mucho más lujoso que el exterior, ya que estaba cubierto de terciopelo rojo y un extraño material esponjoso, mientras que tenía pantallas de televisión, áreas para sentarse y consolas para entretenimiento. Este vehículo era el principal medio de transporte de la pandilla Phoenix, y solo se movía cuando había cierto individuo dentro, sin. A diferencia de los otros reyes a quienes les gustaba ocultar su identidad en cuanto a quién era exactamente el líder. Fue diferente para Sin, que era una figura salvaje y conocida que deseaba hacer lo que quisiera. También era alguien que constantemente mostraba muestras de su poder a los demás, asegurándose de que no intentaran atacarlo. Entonces, ¿a quién nos vamos a encontrar exactamente? Preguntó Cuervo. En el interior del vehículo se encontraban varios integrantes del grupo. Sin embargo, no eran miembros cualquiera. Estos eran los que habían estado con Sin desde el principio, desde la creación de la pandilla. Estaba Gluton, un hombre gigante que medía cerca de 2 metros de altura. Aunque era de gran tamaño, no era músculo.
En cambio, parecía más bien una grasa de grasa. Tenía rollos y rollos de grasa y vestía una fina camiseta roja. A su lado, había dos miembros más, uno llamado Garbo, que era todo lo contrario de glutón. Pequeño y delgado hasta el punto de que la gente lo compararía con una ramita, pero tenía algo extraño en él. Mientras estaba sentado, su pierna se movía hacia arriba y hacia abajo constantemente y, de vez en cuando, tenía un tic extraño. Luego estaba Gree, un hombre que también vestía una blusa roja sin mangas, pero sus brazos estaban cubiertos de cicatrices hasta el punto que parecían tatuajes en su piel. Cada vez que uno de estos hombres se involucraba en problemas relacionados con la pandilla Phoenix en el pasado, la pelea se detenía. Incluso si fue contra los otros reyes, se dieron cuenta de que había ido demasiado lejos y optaron por retroceder. Tenían una reputación casi tan grande como la del propio Sin. Muy fácilmente, cada uno de ellos podría haberse convertido en líder de pandillas de nivel 2 por derecho propio, pero en cambio, estaban trabajando bajo las órdenes de Sin. En el autobús, no estaban solo ellos, ya que se les habían unido dos invitados más, Raven y Gil. Era la primera vez que subían al vehículo. Ustedes dos lo han hecho bien hasta ahora. Lograron hacer un mejor trabajo que Stunker. No puedo creer que lo eliminaron y fue el único que falló, mientras que ustedes dos tuvieron éxito, explicó Sin. Por eso los invité a ustedes dos. N5. Sin sonrió mientras se colocaba su bufanda roja y esponjosa sobre su cuello. Ni siquiera llevaba una blusa y solo tenía la bufanda esponjosa en su cuerpo. Al darse la vuelta se pudo ver un gran tatuaje que cubría toda su espalda, el de un fénix. ¿De qué se trata esta reunión? ¿Se trata de deshacerse de los aulladores? Preguntó Cuervo. Jajaja, Sin comenzó a reír. Sospecho que lo es, pero si quieres vivir, entonces debería decirte ahora, es mejor que mantengas la boca cerrada con estos tipos porque tienen tanto poder como yo. Raven se dio cuenta bastante rápido. Las únicas personas que tendrían tanto poder como él serían uno de los reyes. Pero entonces, ¿por qué se reunían? Todos los reyes deberían estar uno contra el otro, o al menos permanecer en términos neutrales. No hubo noticias de que dos de los reyes estuvieran cerca uno del otro. El autobús se había salido de la autopista y se dirigía por unos caminos rurales. Fue un viaje lleno de obstáculos, pero finalmente se encontraron con lo que parecía un castillo abandonado en medio de un campo. Parte de sus muros, así como otras zonas, habían sido destruidos, habiéndose desprendido ladrillos. Lo extraño fue que no había ningún vehículo presente. Pero al mirar por la ventana, pudieron ver a un grupo de personas. Había alrededor de 10 de ellos, todos vestidos con capuchas que cubrían sus cabezas, lo que hacía difícil ver sus rostros con claridad. Por un momento, los ojos de Raven se encontraron con uno de ellos, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Su mano no podía dejar de temblar y necesitaba mantenerla firme. Incluso después de tomar el suero mítico, todavía me siento así, pensó Raven. Mientras se levantaba, fue a tocar un lado de su cabeza, y Gil estaba listo para irse también hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando. También me han dado dolores de cabeza, dijo Gil. Cuanto más me convierto en nuestras formas alteradas, más dolores de cabeza tengo, pero puedo soportar el dolor. Raven asintió mientras estaba de acuerdo. Este dolor no era nada para él para lograr su objetivo, pero se preguntaba si era normal que otros alterados sintieran el mismo tipo de dolor. Sin descendió, junto con sus 3 hombres, mientras Gil y Raven se quedaron atrás. El otro grupo estaba sentado entre los escombros, y al fondo, un hombre de hombros anchos estaba sentado sobre un montón de piedras, sosteniendo una en su mano y mirando al resto. No estoy de buen humor, Sin, dijo el hombre encapuchado en la parte de atrás, con voz baja, casi como un gruñido. Todos ellos podían sentir el bajo de su voz a pesar de que estaban a varios metros de distancia. Lamento escuchar eso, Lupis. Veamos si podemos mejorar tu día, sonrió Sin. Capítulo 783. El comienzo de todo. Al principio, Raven pensó que podría tratarse de una visita amistosa entre dos de los reyes. Para el público en general que conocía el mundo de las pandillas, ninguno de ellos se llevaba bien, pero entonces ¿por qué reunirse? Quizás las dos bandas estaban trabajando juntas en secreto, dándoles la oportunidad de derrocar a las demás. Al mismo tiempo, les permitiría realizar una operación a gran escala, como eliminar a uno de los otros reyes. Si uno de los reyes lo respaldara mientras lo hacía, entonces tendría una ventaja sobre todos los demás, y eso cambiaría el alcance de todo. Pero ahora que estaban aquí, Raven podía verlo más claro que el día. Los dos no estaban en términos amistosos en absoluto y las tensiones eran altas.
No era de extrañar que Sin hubiera traído consigo a sus mejores hombres. ¿Eso significa que también nos considera sus mejores hombres a su lado? Pensó Cuervo. Cuando nos dio esos extraños sueros alterados, pensé que nos estaba usando como un experimento, pero pensar que ambos eran tipos míticos. Todavía no tiene sentido que él nos lleve a algo como esto, ¿verdad? Empezó a pensar. El hombre conocido como Lupis solo dio un pequeño gruñido en respuesta a las travesuras de Sin. ¿Crees que no tengo información sobre lo que has estado haciendo? Preguntó Lupis. Esta es la segunda vez que un trabajo que les he encomendado no se ha completado. Raven se aseguró de anotar la palabra segunda vez. A juzgar por su encuentro actual, no asumió que esta fuera la primera vez. Oye, ya sabes, fui yo quien se ofreció a tratar con los aulladores, explicó Sin. Ya le tengo rencor a toda esa ciudad por lo que habían hecho. Sin escupió en el suelo y su saliva comenzó a evaporarse en el aire. Tenía a los Underdogs y esa ciudad bajo mi control, y luego fueron y lo arruinaron. En este momento, nuestros deseos se alinean, pero si realmente lo desean, entonces sigan adelante y ocúpense de ellos ustedes mismos. A Lupis no pareció gustarle ese comentario. Desde debajo de su capucha, Raven vislumbró su labio superior alzándose y sus afilados dientes apareciendo debajo de él. Nos debes una, gruñó Lupis. La única razón por la que los aulladores han podido llegar a la posición en la que se encuentran ahora es porque permitiste que alguien obtuviera ese paquete. Su voz sacudió el suelo e incluso los escombros de debajo comenzaron a moverse. Instintivamente, Sin y todos los demás dieron un paso atrás. Los únicos que no se movieron fueron los de Lupis. Ya veo, dijo Sin, con la voz un poco temblorosa. Era la primera vez que se sentía así en mucho tiempo. Todo su cuerpo estaba temblando. Ni siquiera podía recordar la última vez que había sentido algo así, y Lupis parecía estar de peor humor que antes. Como dije, esa es parte de la razón por la que estamos lidiando con este desastre. Raven, que estaba escuchando todo, estaba tratando de juntar las piezas basándose en lo que sabía sobre la pandilla Phoenix. Debido a que era extraño para él, que necesitaba otro rey de Sin que él no pudiera hacer por sí mismo. Fue entonces cuando recordó cómo el grupo Phoenix había obtenido sus propias soluciones. En comparación con otros reyes, la pandilla Phoenix estaba bien conectada en áreas fuera de su ciudad. Tuvieron varias entradas en Nif. Usando esto, lograron robar las soluciones alteradas que habían obtenido. Le pidieron a Sin que robara algo de Nirf que no pudieron conseguir y que tuvo que haber sido enviado utilizando el grupo Underdog. ¿Fueron más soluciones alteradas? ¿Es eso lo que cambió a Gary y a los demás que vinieron de los aulladores? Raven estaba lentamente reconstruyéndolo todo. Ahora tenía sentido cuál fue la misión fallida y por qué Sin se estaba involucrando en esto. Hasta ahora, sin embargo, era solo un pequeño problema con el que tenían que lidiar. La situación para nosotros es un poco tensa, explicó Lupis. Parece que los cazadores alterados han elegido apuntar a nuestras ciudades más que a cualquier otra, y estamos lidiando con problemas únicos. No tenemos la capacidad para lidiar con algo como esto, y como nos debes una, esto será hasta ti. N5. Usa todo lo que tengas a tu disposición para deshacerte de ellos, y si fallas, entonces tendré que tomarme el tiempo para deshacerme de ti primero, no de ellos. Lupis había levantado la mano, donde señalaba una uña larga y afilada. Sin había recuperado parte de su confianza mientras giraba los hombros unas cuantas veces. Oye, hay una razón por la que yo sigo siendo rey. Recuerda lo que dije antes. Estoy haciendo esto porque te debo una por ese fracaso de antes. Usaré todo lo que pueda para deshacerme de ellos, no te preocupes por eso. Luego, Sin se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Ustedes solo se preocupan por los cazadores alterados. He oído que son bastante fuertes y están creciendo estos días. Quién sabe, si se debilitan demasiado, lo siguiente que sabrán es que podría ser su ciudad y ustedes los que se hayan ido. Los demás se dieron la vuelta y todos regresaron al autobús, dejando allí la conversación. Sin embargo, mientras se marchaba, Raven se preguntó algo. ¿Por qué los cazadores modificados se concentraban en la pandilla Lupis en comparación con las otras pandillas? ¿Había algo sobre ellos que nadie más sabía? ¿Seguramente no serían el grupo más fácil de perseguir? Hay demasiadas cosas que rodean a los reyes que no conocemos. Debería concentrarme en atrapar a Gary, pensó Raven. Capítulo 784 reúne a los aulladores. El montaje por parte de los aulladores estaba en marcha. Gary había declarado que su grupo atacaría.
En lugar de esperar lo que iba a suceder, tomaría un grupo grande de ellos y se dirigiría a Phoenix Gun para eliminarlos y detener todo esto. La situación de los aulladores era tensa ya que se había corrido la voz entre el escuadrón sobre lo que estaba sucediendo. A los propios miembros de los aulladores se les había dicho si se unirían al ataque o no. Si no lo hacían, ya no podrían llamarse miembros de los aulladores. Estas fueron las órdenes de Kai. Los miembros estaban experimentando el beneficio de estar en la pandilla. Tener una buena vida, un buen salario mientras estaban en una ciudad donde estaban protegidos y no tenían que temer los problemas de otras pandillas por un tiempo. Ahora, cuando la pandilla estaba en problemas, yendo a la guerra contra los demás, con una pandilla tan grande como el Fénix, necesitaban a todos, y no era justo que los miembros se echaran atrás ahora o decidieran no pelear. Necesitaban desempeñar su papel y no simplemente quedarse con el pastel y comérselo. Aún así, eso no impidió que los miembros hablaran entre ellos. Oye, ¿realmente vamos a enfrentarnos a uno de los reyes? Quiero decir, eso es una locura. Esto es prácticamente un suicidio para nosotros, ¿verdad? ¿Realmente tenemos otra opción? La pandilla Phoenix fue la que nos atacó. Escuché que no solo atacaron a otros miembros de la pandilla sino que también atacaron al público, y Sin es un rey loco. Si va a luchar en Slough, ¿crees que nos aceptaría como miembros? No, nos quemaría a todos vivos. Como dijiste, no parece que tengamos otra opción, pero ¿es realmente pelear lo correcto en este momento? Yendo hacia ellos, ¿por qué no nos quedamos atrás y, ya sabes, tratamos de negociar? Oye, ¿cuánto tiempo llevas en los aulladores? ¿No crees que ya habrían intentado algo así? El hecho de que atacaran al público en general, fue el colmo. Los aulladores tenemos que hacer algo. La mayoría de los miembros aceptaron luchar, y solo unos pocos decidieron renunciar poniendo en riesgo sus propias vidas. Al mismo tiempo, no todos participaron en el plan de marcha. Crowley, el maestro de los alterados, y alguien que de alguna manera se había convertido en miembro oficial, se quedaría. N. 05 y 5R55 en Kai tuvo cuidado al elegir a los que se quedaban atrás. Basado en la naturaleza de Crowley, ayudaría al público sin importar lo que ocurriera. Además de ellos, también había otros alterados sorprendentes que actuarían si surgieran problemas. El alcalde, Ben Clove, e incluso Shin Clove también estaban presentes. Si la ciudad se convirtiera en una zona de guerra mientras atacaban la otra área, no sería tan fácil eliminar a Slough como pensaba la pandilla Phoenix. Uno de los grandes hoteles estaba reservado porque no se permitía la entrada de huéspedes durante el día. Los miembros de los aulladores habían reunido alrededor de 200 en total. Algunos portaban armas antialteradas, algunos portaban armas normales, mientras que otros estaban alterados. Todos vestían el uniforme negro y dorado de la pandilla. Al poco tiempo, al llegar al círculo de personas, había 4 personas con máscaras. Los conocían como los líderes de los aulladores, pero notaron algo extraño. Aunque solo veían a los líderes con estas extrañas máscaras, se preguntaban por qué algunos de ellos se veían diferentes y por qué no estaban todos presentes. Por supuesto, algunos sabían el motivo. Por un lado, uno de los líderes no había sido visto desde hacía más de un año. Este era Inu, que todavía estaba con los cazadores alterados. Luego estaba Austin. Muchos sabían de él, de su verdadero yo y de cómo era uno de los líderes. Muchos ya lo habían adivinado porque no había muchos que coincidieran con su tamaño y postura. Sin embargo, ahora en el escenario, había una persona a la que no notaron. Debajo de las máscaras, Kai, María y Olivia estaban allí, pero había otra mujer y, curiosamente, un joven flacucho con gafas detrás de ella. Mientras Austin esté fuera, yo ocuparé su lugar por ahora, pensó Bere. Estaba decidida a vengarse. No había sido invitada como miembro principal. Sin embargo, debido a su importancia como vínculo con la ciudad, Kai quería mantenerla vigilada de cerca. No quería que ella peleara, pero había demasiadas emociones fuertes detrás de todo esto. Finalmente, mientras esperaban, 3 más caminaban entre la multitud. Estos 3 no llevaban máscaras, pero todos los notaron al instante. ¿Por qué todos me miran como si fuera una especie de persona muerta? Dijo Midwak con una sonrisa. Estoy muy vivo y recibiré mi venganza. Gary había estado esperando que Midwak mejorara y viajara desde Knoxburg. Tampoco había venido solo, trayendo a 2 de sus hombres lobo convertidos, Bardo y Bardolp. Esos son sus 2 hombres de confianza. Están en el sistema ya que cualquier lobo beta que Midwak cree está bajo mi paraguas como alfa.
De cualquier manera, vamos a necesitar todo lo que podamos conseguir. Sin decir mucho, Gary empezó a avanzar. Salgamos. Gary declaró con la mano en el aire. El resto aplaudió y lo siguió, saliendo. Esperándolos había varios autobuses, algunos todoterrenos grandes de 5 plazas y la limusina que solían tomar. Todos ellos fortalecidos para soportar ataques alterados hasta cierto punto. Los miembros rápidamente subieron a bordo, y Migwak, junto con sus 2 hombres lobo, llegaron con Gary y los demás, dirigiéndose a la limusina, dirigiéndose directamente a la ciudad que pertenecía a uno de los reyes. Vayamos a Ciudad Infierno, afirmó Kai. Al mismo tiempo, Sin y los demás acababan de regresar a su casa en Inferno City, cuando una persona en particular tenía una pregunta para él. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Glotón. ¿Vamos a escuchar a Lupis y atacar a los audadores? Siento que ya nos han descubierto desde el último ataque. Sin comenzó a reír a carcajadas al escuchar esto. ¿Y qué si han descubierto quiénes somos? Sin respondió. No te preocupes, no estaba mintiendo cuando dije que usaríamos todo lo que tuviéramos a nuestra disposición y no nos preocuparíamos por nada. Ni siquiera llegarán a nuestra ciudad. Estoy seguro de que pronto lo harán. Perderán la voluntad de hacer algo incluso antes de llegar aquí. Capítulo 785. Problemas en la carretera. La situación era tensa en la limusina principal ya que los miembros de los Owlers estaban todos listos para lo que estaba por suceder. Estaban al ataque y era el plan más sencillo que jamás se les había ocurrido porque era orden de Gary. El Fénix los había golpeado desde todos los ángulos. Incluso habían atacado en secreto desde el interior. En lugar de seguir sus juegos y tratar de devolverles el dinero de maneras únicas, Gary iba directamente a ocuparse de la situación. ¡Hey! Migwak llamó a Gary. Sus piernas saltaban arriba y abajo. Tú, eres un alfa fracasado, lo sabes, ¿verdad? El comentario pareció surgir de la nada, pero claro, Migwak y Gary nunca se llevaron bien. ¿Qué estás tratando de decir?, respondió Gary. Te lo dije antes, respondió Migwak. Que la fuerza de un hombre lobo está en su manada. En el último año, ¿a cuántas personas terminaste convirtiendo? Ya sé la respuesta porque eres tú. Fue 0, ¿verdad? Mientras tanto, yo había cumplido 5 años, afirmó Migwak. Aunque solo venían Bardo y Bardolp, Migwak había convertido a bastantes personas. No se había vuelto loco en el proceso de transformación porque algo había ocurrido. Una de las personas a las que había intentado convertir terminó muerta. Migwak necesitaba tener cuidado con a quién recurría porque necesitaba que fueran leales y permanecieran cerca de él. Después de todo, fácilmente podrían difundir la noticia o tal vez incluso traicionarlos acudiendo a los otros hombres lobo. Aunque había reglas de manada, siempre había formas secretas de eludirlas. Nada era absoluto. Deberías saberlo, cuanto más grande es tu manada, más fuerte eres como alfa. Aunque eres más fuerte que yo, no eres lo suficientemente fuerte para hacer esto. Los Fénix están llenos de gente fuerte. Ya nos sacaron a mí y a uno de tus hombres de confianza, y ni siquiera hemos conocido a su líder todavía. Sin embargo, aquí estás haciendo este movimiento. Tu ingenuidad para salvar a todos va a hacer que maten a todos los demás. Si hubieras convertido a más personas, habrías ganado fuerza y entonces habrías tenido suficiente poder para proteger a esta pandilla tuya. Oye, ¿podrías callarte? Marie finalmente reunió el valor para decir. Si no confías tanto en Gary, entonces, ¿por qué diablos estás en este viaje? Migwak chasqueó la lengua mientras se giraba para mirar hacia el exterior. Había una razón por la que Migwak decía esto porque no quería perder sin importar nada. Necesitaba que Gary viera la manera de hacerse más fuerte, y Gary también sabía lo que decía Migwak. Por cada persona girada, Gary ganaba un punto de peón. Los puntos de peón podrían usarse para desbloquear habilidades e incluso darse puntos de estadísticas. Además de eso, podría usarlo para ayudar a que la fuerza de los demás también crezca. Parecía recordar también que Kai era un hombre lobo de tipo cambiaformas especial que se hacía más fuerte cuanto más hombres lobo había a su alrededor, por lo que sería un gran beneficio. Sin embargo, estaba preocupado. El hecho de que un mordisco tenía la posibilidad de matar a alguien, y se lo haría a alguien que estaba dispuesto a ayudarlo, a alguien a quien no le guardaba rencor y, mientras estaba consciente, era una pregunta difícil, incluso después de todo lo que había pasado. De repente, en medio de sus pensamientos, el auto frenó bruscamente. Se oyó un fuerte chirrido y el coche empezó a girar de costado. No era solo un vehículo. Eran varios de los otros delante y los mismos detrás.
Uno de los autobuses grandes giró de costado y logró detenerse antes de chocar contra algo. Los miembros comenzaron a salir de los autos, preguntándose qué estaba pasando, y lo mismo les pasó a los que estaban delante. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Kai. Más adelante hay un bloqueo, respondió Tyler. Parece que es la policía. Los aulladores comenzaron a bajar de sus autos uno por uno, junto con todos los demás, para ver el alboroto, y las 200 personas con armas y miradas feroces habían salido. La policía tenía alrededor de 6 coches preparados. Solo tenían unas pocas armas antialteradas y estaban parados detrás de sus autos. Al ver la gran cantidad de gente, no pudieron evitar tragar saliva. Oye, ¿y qué vamos a hacer si atacan?, dijo uno de los oficiales. ¿No podemos retenerlos a todos? Hola. Uno de los hombres dijo a través del micrófono. Su voz era claramente temblorosa y apenas podía alcanzar a los demás. Fue entonces cuando un hombre le arrebató el micrófono de la mano. Dame eso, dijo el hombre y se aclaró la garganta. Esta es una operación llevada a cabo por la policía y la división especial, la Rosa Blanca. Gritó la voz. Allí estaba uno de los líderes del escuadrón Rosa Blanca, Kanu, y no estaba solo. Estaban Sadie, Frank y 2 miembros más de la fuerza de ataque. Era solo un escuadrón de la unidad White Rose, pero era raro ver tantos en un área. Sin embargo, no tenían idea de a cuántos alterados podrían enfrentarse si esto se convirtiera en una batalla completa. Sabemos que ustedes son el grupo conocido como la Organización Owlers, gritó Kanu. No tenemos ningún deseo de pelear con ninguno de ustedes. Estamos aquí por una sola razón y solo por una persona. N, 5/5 más menos, 5, 5, 5, N. Una sensación de inquietud estaba creciendo en el estómago de Kai. ¿Cómo supo la policía que estaban allí? ¿Cómo lograron establecer este bloqueo antes de tiempo? El hombre conocido como Gary Dent será llevado para ser investigado. Esta es una orden de la Rosa Blanca. Capítulo 786. Entrégate el mensaje de la fuerza policial y el grupo White Rose fue alto y claro. Querían una persona, y ese era Gary Dent, pero eso les planteó a todos la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué querrían a Gary Dent en todo esto? Todavía no era conocido públicamente como el líder de los aulladores, e incluso si lo fuera, tendrían que pasar por todo tipo de obstáculos para atraparlo. Lo decimos de nuevo. Kanu volvió a gritar por el megáfono. Solo queremos a Gary Dent. Sabemos que ha estado trabajando estrechamente con los aulladores, si no está contigo ahora, entonces debes conseguir que venga aquí, sin retirarse. Si te niegas a obedecer, te convertirás en enemigo de la Rosa Blanca. Los policías todavía estaban nerviosos al ver a todos los pandilleros que estaban afuera con sus armas, todos ellos mirándolos amenazadoramente. Incluso si estuvieran alterados, se preguntaban cómo Kanu podía tener tanta confianza al decir estas palabras. Los miembros principales decidieron acurrucarse junto al coche mientras debatían qué debían hacer. ¿Por qué vinieron y nos detuvieron aquí?, dijo María. No puede ser una coincidencia, debe estar relacionado con la pandilla Phoenix. Esta es la ruta más corta para llegar a la ciudad de primer nivel. Nos estaban esperando. Kai estaba inclinado a estar de acuerdo, más que nada estaba sorprendido de que Sin tuviera tanta previsión para saber su próximo movimiento. O eso, o tenía gente incluso dentro de la pandilla de los aulladores que le informaban sobre qué hacer. El problema es que en este momento no estamos lidiando con Sin, sino con White Rose, una gran organización que cuenta con el respaldo del gobierno local. Aunque Sin podría haber tenido algo que ver en esto, en realidad tendrían que intentar acusar a Gary de algo para intentar arrestarlo, así que me pregunto de qué lo están acusando. Mirando a lo lejos, Gary pudo ver una gran distancia debido a su yo de hombre lobo, y notó a los miembros de White Rose. Reaccionó con Kanu del torneo de lucha alterada, pero más aún con Sadie y Frank, porque casi lo habían atrapado en ese entonces. Múltiples pensamientos comenzaron a pasar por su cabeza sobre por qué podrían estar aquí. Creo que lo mejor podría ser regresar a Slough, si volvemos a la ciudad, podremos esconderte mucho más fácilmente. Incluso si la Rosa Blanca lleva a cabo una investigación. Sugirió Kai. En ese momento, se escucharon varios sonidos fuertes de hélices y sirenas acercándose a ellos. Pasando volando, había 2 helicópteros en el aire, blancos con color dorado. Después de eso, por detrás, habían aparecido varios vehículos policiales atrapándolos. Rápidamente habían establecido una frontera, y mientras arriba de los helicópteros, saltaban aquellos con ropa blanca y dorada. Había más miembros de la unidad Rosa Blanca y su ruta para regresar y escapar se había reducido.
Todavía podían intentarlo, pero en el proceso perderían una gran cantidad de miembros, y esto fue antes de su planeada pelea con Sin. ¿Pueden hacer esto?, preguntó María. Quiero decir, solo están tratando de incorporar a una persona y ni siquiera saben que es el líder. ¿No crees que esto es demasiado para una sola persona? Tal vez lo fuera, pero Gary Dem era un conocido luchador alterado, un novato prometedor, por lo que tenían que tratarlo como potencialmente más peligroso en comparación con otros alterados. Además de eso, sabían que tenía conexiones con los audadores, y la Rosa Blanca junto con la fuerza policial se estaban preparando para lo peor, preparándose para ir contra toda la pandilla si era necesario. La Rosa Blanca puede operar de manera diferente a la fuerza policial regular. Olivia explicó. Siempre y cuando crean que hay un alterado involucrado en uno de sus casos. No es necesaria una orden judicial y pueden actuar primero antes de hacer preguntas. Es porque la amenaza de un alterado es increíblemente peligrosa, comparada con la de una persona normal. Entonces te tratan como si fueras culpable primero. Kai parecía nervioso, una gota de sudor corría por un lado de su cabeza. Estaba tratando de pensar qué era mejor en esta situación. Si tuvieran que luchar contra Wither-Rose, perderían demasiados para poder ir contra Sin también. Si renunciaran a Gary, ¿quién sabía qué le pasaría? Lo que iban a hacerle. Se quedarían sin su líder, una de las fuerzas más fuertes que tenían. Sin un líder, incluso si todos los miembros de la policía y de la Rosa Blanca se fueran, ¿cómo iban a hacer esto sin él? ¿Cómo podrían enfrentarse a la pandilla que ya derribó a Milwaukee Austin? Me quieren. Respondió Gary. La respuesta es clara. No tiene sentido luchar y crearse otro enemigo. Kai, no te culpes por esto. Esta es la primera vez que nos enfrentamos a uno de los reyes, nunca supimos que tendría este tipo de poder. Nunca supimos que ellos también podrían influir en los hechos de la Rosa Blanca, pero no te preocupes demasiado. Vuelvo enseguida. No me rendiré con los audadores ni con Slough, y recuerda, tenemos nuestros propios contactos en la Rosa Blanca. Después de decirle esas palabras, Gary volvió a la limusina y se quitó la máscara. Al hacerlo, retrocedió haciendo que pareciera que había salido del vehículo y comenzó a caminar hacia adelante. Los demás le observaron la espalda, sin saber si esto era lo correcto, pero ¿qué más podían hacer? Gary, luego pasó junto a los pandilleros con la mano en alto y se dirigió hacia el frente. Estoy aquí, yo era el que estabas buscando, ¿verdad? Dijo Gary. Como dijiste, solo me quieres a mí. Kano asintió hacia Sadia y Frank, quienes avanzaron. Gary se quedó quieto sin reaccionar y lo agarró por la muñeca y le colocó un par de pesadas esposas de hierro en el dorso de las manos. N/5B. 5, 5R, 5/5. 1/N. También tenía un modo de activación especial que enviaría una fuerte descarga al usuario. Puños especiales diseñados para usarse contra Altered. Te llevaremos a la base principal de Wither-Rose. Kano explicó. Y como prometimos, el resto de nosotros nos iremos. Los miembros de Wither-Rose de antes, fueron impulsados nuevamente hacia el helicóptero, los oficiales de policía regresaron a sus autos junto con Gary, y pronto todos se marcharon, dejando a los miembros de Owners en medio de la carretera, parados allí. ¡Ah! Kai gritó hacia el cielo tan fuerte como pudo a todo pulmón, sacando toda su frustración. Sintió que le había fallado a Gary y a todos los audadores, ¿qué iban a hacer ahora? Capítulo 787. Sin ayuda, la mayoría de los miembros de Uller no tenían idea de lo que estaba pasando, a pesar de que habían visto a Gary Dem entregarse. Para ellos, era una especie de extraño a la pandilla que fue tratado muy bien. Era cercano a los miembros principales y los apoyaba con su dinero e inversiones. Gary Dem, el magnate de los negocios, también resultó ser un alterado fuerte. Si él iba a participar en esta pelea, habían asumido que era porque el verdadero líder se lo había llevado. Lo habían visto entregarse, pero luego ¿qué? Entonces perdieron un aliado, pero todavía estaban listos para atacar a la banda Fénix. Después de todo, lo necesitaban. De lo contrario, la banda Fénix continuaría atacando a los audadores y a los ciudadanos de Slough. Si no actuaban ahora, estaban condenados. Al menos, esto era todo lo que les habían dicho. Por eso, aunque se sorprendieron mucho de que la Rosa Blanca y la fuerza policial hubieran aparecido de la nada, una vez que se hubieran ido, podrían continuar con el ataque. Entonces, ¿por qué Kai ordenó una retirada y que todos regresaran a Slough? La pandilla Uller quedó confundida, en conflicto y, en cierto modo, se sintió desorganizada.
Todo lo que les habían dicho era que permanecieran en alerta máxima por si pudiera suceder algo en la ahora ciudad de Slough en cualquier momento. Después de que todos regresaron, los miembros principales, incluido Midwak, regresaron al club de billar de Wolf. Kai estaba frenético en su oficina mientras revisaba varios papeles mientras hacía una gran cantidad de llamadas. Se había puesto en contacto con el abogado habitual de los Owlers que estaba acostumbrado a lidiar con las situaciones problemáticas de la pandilla. Después de eso, pasó a contactar a todos los demás contactos que tenían dentro de las diferentes ciudades, e incluso contactó a Ben Clove, el alcalde, para ver si podía hacer algo, pero todos dijeron lo mismo. Que no podían hacer nada, ninguno de ellos tenía poder dentro de la Rosa Blanca para influir en la situación. Kai, dijo Marie, mientras podía verlo agarrando el teléfono con fuerza en su mano. Si lo hiciera con más fuerza, la cosa simplemente se rompería. Hiciste lo correcto. No podríamos atacar a la pandilla de nivel 1 sin Gary. Sé que los miembros no entienden lo que está pasando, pero lo mejor que podemos hacer es esperar y resolver la situación. ¿No dijiste que tenías a alguien en la Rosa Blanca adentro que también podría ayudar? Eso hicieron, que fue el siguiente llamado a la acción de Kai. El teléfono sonó durante un rato y, al otro lado de la línea, Elijah había contestado. Una conexión que habían hecho con Witterose hace aproximadamente un año. No hablaron mucho ya que no hubo ningún problema entre Witterose y otras organizaciones. De vez en cuando, simplemente se informaban mutuamente lo que sabían sobre la sustancia Dark Altered y, en todo caso, eran Tom y Elijah quienes hablaban juntos más a menudo. Sé por qué llamas, dijo Elijah de inmediato. Les diré lo que sí sé. Esta es una investigación real que investiga a Gary Dem en este momento. Es buscado por casos alterados que comenzaron en Slough hace un tiempo. Aparentemente, tienen pruebas sólidas en su contra. No puedo estar tan seguro de por qué se sacó a la luz ahora después de todo este tiempo. La otra cosa extraña es cuántos miembros de la Rosa Blanca están involucrados en este caso. Incluso si Gary Dem es un novato alterado, hay demasiados miembros de alto nivel de Witterose que están siendo involucrados en este caso. Parece que alguien está moviendo algunos hilos detrás de escena en ese departamento. Sin embargo, debido a que es un caso oficial, no hay mucho que pueda hacer, aparte de mantenerlos informados. Muy bien, gracias. Gracias por nada. Kai gritó por el teléfono y colgó, con la respiración agitada. La habitación estaba en silencio. Nunca habían visto a Kai actuar así. Ni siquiera intentó conversar con Elijah ni obtener más información. En cambio, su ira se había apoderado de él y fue él quien colgó. Después de caminar de un lado a otro, Kai volvió a sentarse en la silla de su oficina, con las yemas de los dedos cruzando su cabello rubio. Si no podemos hacer nada, ¿nos quedaremos aquí sentados?, dijo Kai. ¿Se supone que debemos dejar que se lleven a Gary? Está claro que esto es obra de la banda Phoenix, pero lo que más me preocupa es lo que van a hacer a continuación. En ese momento, varios mensajes y alertas comenzaron a sonar en el teléfono de Kai. Le echó un vistazo y venían de los líderes del escuadrón y de Tom, diciéndole que encendiera la televisión y cambiara al canal de noticias del canal 1. Kai hizo lo que le dijeron, sacó el control remoto de su cajón y fue directo al canal de noticias. Debajo había letras grandes que decían las palabras Gary Dem, acogido por Witterose. Había una mujer vestida con un traje, con imágenes de Gary Dem en la pantalla esposado mientras dos miembros de Witterose estaban a su lado. N5U55551N Gary Dem de la ciudad de Slough ha sido interrogado por Witterose. El grupo que se ocupa de casos relacionados con Altered. Como recordarán, hace más de un año, Gary Dem tuvo su partido de debut en la AFK, donde mostró gran fuerza, pero también decidió retirarse ese mismo día. Aún no ha habido noticias sobre qué es exactamente lo que la Rosa Blanca quiere con él, sin embargo, muchos han ido a hacer conjeturas desde la participación de la Rosa Blanca. Está apareciendo en las noticias, gritó Marie. La cara de Gary se muestra en todas partes y ya lo están tratando como a un criminal. Es el poder de uno de los reyes, comentó Olivia. Al mismo tiempo, el canal de noticias estaba siendo visto en todas partes, ya que varias personas se enteraban al mismo tiempo de lo que le estaba sucediendo a Gary. Numba, Itzy, Apoyo, todos los de la Altered Academy. Estaban aquellos que habían pasado tiempo con Gary en Age Entertainment, y también estaban aquellos que vivían en Slough. Pronto pudieron ver que la opinión sobre Gary Dem estaba dividida a medida que llegaban los comentarios. No puedo creerlo. Estoy empezando a perder la fe en la comunidad alterada. Pensé que Gary era uno de los buenos.
Él es uno de los buenos, no podemos calumniarlo todavía hasta que no sea acusado. Estoy seguro de que hay algún tipo de error. Sin embargo, que él esté involucrado en un error en primer lugar no es tan extraño. El hecho de que abandonara la AFK fue extraño en primer lugar. Al diablo con los cambios. Si lo están engañando, entonces tuvo que haber hecho algo malo. Era simplemente uno de esos tipos que lo ocultaban, fingiendo su lado bueno ante el público. Al mismo tiempo, Shin también había visto el informe de noticias. Se estaba hospedando en un hotel y cuando se apresuró a mirar frente al televisor, no era el único miembro de la familia Clove que había visto esto. En una habitación con poca luz, en su teléfono móvil, Hayden chasqueó la lengua. Mierda, ¿consiguieron llegar hasta ti, Gary? Capítulo 788 Reunión escolar. Shin había decidido quedarse en la ciudad de Slough por un tiempo. Estaba en un descanso de su entrenamiento habitual antes de enfrentarse a un gran partido. Quería pasar tiempo con su familia y en este corto periodo intentar encontrar todas las noticias posibles sobre su hermano. Por eso navegaba constantemente por los canales de noticias y estaba en varios al mismo tiempo. Su teléfono estaba revisando artículos, su tableta estaba configurada para transmisiones de noticias en vivo y el televisor estaba en los medios tradicionales más enfocados cuando lo vio, ya que las noticias de Gary habían sido captadas. ¿Qué está pasando? Saltó de su asiento y se acercó a centímetros de la pantalla, tratando de confirmar que el Gary en el televisor era el mismo en el que había pensado, y sin lugar a dudas era él. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió incluso? ¿Es por la solicitud que hice? Shin empezó a pensar. No, no puede ser eso, debe ser otra cosa. Comenzó a recordar la información reciente que había descubierto sobre Gary, cómo él era secretamente el líder de una pandilla. Ella no conocía los entresijos de todo el negocio del inframundo, pero tal vez todo esto fue una trampa. Mirando su teléfono, se preguntaba a quién contactar, pero no tenía a nadie. Ella no estuvo muy involucrada en la vida de Gary, ya que la dejó poco después. Incluso había roto su teléfono varias veces, por accidente, durante las sesiones de entrenamiento. Así que todos los números que tenía desde que estaban en la escuela habían desaparecido. Fue Gary quien la contactó y se mantuvo en contacto con ella de vez en cuando, razón por la cual pudo conservar su número. ¿No está Tom, o ese chico de cabello rubio que siempre está a su alrededor, cómo se llamaba? Dios, ha pasado tanto tiempo. Shin se dijo a sí misma. Ahora caminaba de un lado a otro en su habitación de hotel. No era solo el paso del tiempo, sino que tampoco podía pensar con claridad en todo lo que estaba pasando. Debería intentar ayudar con lo que pueda, tal vez pueda hacer algo. No pude ayudar a Hayden, pero al menos debería poder ayudar a Gary. Pensó Shin mientras avanzaba, tomaba su teléfono y salía de su habitación. NO5 más menos 55 y 51N. Había pasado un tiempo desde que deambulaba por las calles de Slough. Todavía estaba sorprendida por lo mucho que había cambiado, de un pueblo, ahora evolucionando a una ciudad, llena de gente caminando por las calles. Sin embargo, había una sensación de inquietud y de vez en cuando podía ver a la gente mirando sus teléfonos, en estado de shock mientras todos hablaban de las noticias de Gary. Hiciste mucho por Slough, Gary, y más de lo que la gente pensaba. Parece que otros están sintiendo los efectos de lo que ya está pasando. Como no tenía idea de cómo llegar hasta el hombre de cabello rubio o ponerse en contacto con los pandilleros de los aulladores, había decidido adoptar un enfoque más típico. En la calle principal de Zippen, que estaba llena de tiendas de diseñadores, Shin notó hombres caminando arriba y abajo de la calle vestidos de negro y dorado. Eran los colores de la banda aulladora. Al igual que la gente, también parecían un poco agitados, pero de todos modos no tenía que mostrar miedo mientras se acercaba a un grupo de 3 que estaban parados afuera de una de las tiendas. Lamento molestarlos, pero tengo algunos asuntos con los aulladores, explicó Shin. ¿Es posible que pudieras ponerte en contacto o si hubiera alguien con quien pudiera hablar? ¿Eh? Uno de ellos se giró y la miró con el ceño fruncido. ¿Quién pide encontrarse con uno de nuestros jefes al azar en la calle? ¿De verdad crees que simplemente diríamos que sí? Cuando los otros dos se giraron para mirar a la mujer, uno de los hombres comenzó a tocarle el hombro a su amigo. Oye, es ella. Es ella, es la peleadora de la AFK, la que está a punto de ingresar al top 50 del ranking. Shin Clove, dijeron que vino de Slough, no puedo creer que en realidad esté aquí. Tras una inspección más cercana, los 3 pronto reconocieron a Shin. Era normal que los miembros de pandillas que disfrutaban pelear vieran la AFK, por lo que conocer a Shin fue como conocer a una celebridad menor.
Realmente es ella, y quieren conocer a los jefes, ponerse en contacto con ellos de inmediato y apúrate. Dijo el chico mientras los demás sacaban sus teléfonos. Shin no pudo evitar sentirse halagada. Ella no estaba muy acostumbrada a este trato y sonrió un poco. Mientras esperaba que hicieran contacto, uno de los ojos de los hombres comenzó a salirse de sus órbitas. «Estar atento», gritó mientras la empujaba hacia un lado. Inmediatamente algo se estrelló donde estaba el grupo, las losas de ladrillo se rompieron en el suelo. El polvo comenzó a aparecer y se escucharon varios gritos al quedar impactados por el sonido de lo que acababa de suceder. El hombre rápidamente soltó a Shin y pudo ver que sus amigos estaban bien, al igual que ella. Se quedaron mirando el lugar donde estaban, y cuando el polvo comenzó a asentarse, pudieron ver una figura grande y musculosa con una capucha. «Oye, ese tipo no coincide con los informes», dijo uno de los hombres. «Ah, sí, una gran figura musculosa encapuchada, nos dijeron que informemos si veíamos algo, ese debe haber sido el tipo que atacó a Knoxburg». En sus teléfonos, el informe llegaba rápidamente. Mientras tanto, el hombre encapuchado se dirigió directamente hacia Shin. «Ah, verte aquí me trae recuerdos de la escuela, ¿qué reunión estamos teniendo, verdad?», afirmó el encapuchado. Capítulo 789 Un enfrentamiento duro, parte 1, Shin escuchó una voz que no le resultaba familiar, pero había una gran pista en sus palabras. Cuando él hablaba de la escuela, ella solo podía pensar en la escuela secundaria a la que había asistido. ¿Pero quién le habría guardado rencor? Había muchas chicas a las que no les agradaba, pero no podía imaginar a los chicos interponiéndose en su camino y con un rencor de hace tanto tiempo. «Oye, no creo que hayas elegido a la persona adecuada», respondió Shin mientras se levantaba del suelo y se sacudía la ropa. Se había cambiado el elegante vestido que llevaba y ahora vestía ropa deportiva, con unos pantalones de jogging y un jersey deportivo elástico. Si no podía encontrar ninguna pista sobre Gary o los audadores, había planeado salir a correr. «¿La persona adecuada? Estoy bastante seguro de que eres a quien he estado buscando, Shin», dijo nuevamente el hombre encapuchado. Uno de los hombres al lado blandió un bastón, golpeando a la figura encapuchada y enviando chispas por todo su cuerpo. No hubo reacción por su parte, ni siquiera un pequeño gemido. Agarrando el bastón, el hombre encapuchado rápidamente golpeó al hombre, quien salió volando por el aire y aterrizó en el suelo. Luego de su caída, la calle se llenó de gritos y la gente comenzó a huir al ver lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, los otros miembros de Oilers que estaban en la calle comenzaron a dirigirse en dirección a donde la gente huía, tratando de lidiar con el problema. «Así es, señor, creo que es la misma persona que nos atacó en Knoxburg», uno de los pandilleros de los Oilers gritó por teléfono. El hombre encapuchado saltó de su posición y se dirigió directamente hacia el que hablaba por teléfono. Los otros pandilleros habían rodeado la calle, formando una especie de círculo, pero estaban demasiado lejos para involucrarse y ahora las armas antialteradas no funcionarían. No estaban muy seguros de lo que estaba pasando. El hombre que hablaba por teléfono entró en pánico al ver la figura encapuchada, pero fue entonces cuando Shin se lanzó de lleno. Ella evitó el puñetazo hacia un lado, giró el pie desde abajo y lanzó un devastador gancho, golpeando al hombre justo en la barbilla. Toda su cabeza y su cuerpo volaron hacia atrás, levantándose del suelo. Cuando aterrizó en el suelo, su capucha cayó hacia atrás, dejando al descubierto su rostro. Tenía mechones de cabello rubio brillante, engominado hacia atrás. Su rostro parecía el de un adulto joven, un poco áspero en los bordes, y debajo de sus ojos había bolsas. «Cuando dije que te equivocaste de persona, no quise decir que no soy quien crees que eres, pero no soy un blanco fácil como podrías haber pensado al principio. No soy solo el campeón novato, sino el próximo persona para entrar entre los 50 mejores de la AFK», declaró Shin. Ahora que su oponente se había quitado la capucha, miró más de cerca quién era. Ciertamente tenía un sentimiento familiar hacia él, pero al mismo tiempo, no era alguien a quien ella reconociera al instante. Si le guardaran rencor, ¿no se habría dado cuenta de él de inmediato? Antes de que Shin pudiera actuar, el resto de los miembros de los Oilers sacaron sus armas anti-alter de largo alcance y dispararon rayos ágil en el suelo, un gran impacto lo golpeó, casi 3 veces más grande que antes. Incluso chispas caían al suelo junto a él. NO5C5L55 yen jajaja. El encapuchado se rió y se levantó del suelo como si nada hubiera pasado. Por supuesto, nunca esperé que me conocieras. Después de todo, casi no nos conocimos, solo nos vimos de vez en cuando.
Pero eres muy importante para mí porque puedo decir que eres importante para alguien más. ¿Conoce a un Gariden? Durante este tiempo mientras hablaba, el hombre encapuchado todavía estaba en shock y no tuvo ningún efecto en él. Ni siquiera tartamudeó mientras hablaba. Sé que lo conoces. He estado siguiendo los movimientos de Gariden por un tiempo, recopilando información sobre él. Desafortunadamente, alguien más le guarda mayor rencor que yo, así que se lo dejaré a él. Shin chasqueó los dedos cuando llegó a ella. Tú Bill. Te vi en el equipo de Ruby. Gil. Gil la corrigió instantáneamente con un tono agudo en su voz. Entonces Gil, me estás atacando porque crees que eso molestará a Gary. ¿Qué diablos te hizo? ¿Te anotó, te expulsó del equipo o qué? Respondió Shin. Gil recordó lo que le pasó. Cuando conoció a Gary, la mirada en sus ojos, el miedo que podía sentir de que algo le iba a pasar, como si se lo fueran a comer. Incluso había intentado apuñalar a ese monstruo para deshacerse de él en el acto, pero no hizo nada. Era un verdadero monstruo disfrazado de piel humana, y Gil, al final, tuvo que unirse a una pandilla para protegerlo. Su vida había dado un giro profundo. Habría seguido disfrutando de los deportes si nunca se hubiera encontrado con Gary. Con el paso del tiempo, se había dado cuenta de que todo había ocurrido debido a su relación con una sola persona. Eso no importa porque voy a deshacerme de ti, tal como hice con esos otros perros antes. Gritó Gil y su cuerpo comenzó a transformarse. Su gran tamaño estaba creciendo aún más, proyectando una sombra sobre Shin. Todos los objetos que sobresalían de su cuerpo debido a las armas antialteradas cayeron al suelo. Gil era uno de los otros que había recibido la solución infectada de tipo mítico, y no iba a ser una pelea fácil para Shin.